Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de la Casa de Perón. Como siempre decimos, este proyecto que tenemos el honor de hacer desde acá, desde Gaspar Campos, desde la casa en la cual vivió el general en su regreso a la patria tras 18 años de exilio. Y en esta oportunidad tenemos el honor de recibir a quien fue intendente de Resistencia, gobernador en 3 oportunidades de la provincia del Chaco, jefe de gabinete de la Nación, senador, ahora nuevamente electo senador nacional por la provincia del Chaco, pero por sobre todo, diríamos nosotros, el honor más grande que tiene un militante peronista, que es el compañero, al compañero Jorge Coqui Capitanich. Coqui, querido, gracias por estar acá. Pero muy bien, la verdad que es un gran gusto estar acá en la Casa de Perón, Gaspar Campos 1065. La verdad es que es una casa emblemática para la historia, no solamente del peronismo, para la historia argentina, porque efectivamente aquel 17 de noviembre del año 1972, cuando Perón regresa después de un largo exilio, efectivamente se da una impronta a partir del cual eran 17 años que se tradujeron en 18 cuando obtiene una contundente victoria electoral el 23 de septiembre del año 1973, con el 63% de los votos. Perón fue el único presidente de la República Argentina que en 3 oportunidades fue elegido presidente de la República y siempre superó el 50%, porque la primera victoria del 24 de febrero de 1946 sumó 54%. La segunda victoria, el 11 de noviembre de 1951, sumó 63%. Y la tercera victoria, con el 63%, el 23 de septiembre de 1973, que también fue la conmemoración de una fecha emblemática, porque el 23 de septiembre del año 1973 se produce la sanción de la ley 13.010, que da lugar al voto femenino, impulsado por la compañera Evita. Claro. Así que creo que son, digamos, siempre la concepción iconoclasta del peronismo, es decir, los símbolos que determinan claramente nuestra historia. Cuando uno analiza la historia política de la República Argentina, observa claramente los distintos procesos a partir del cual un régimen político, que para la ciencia política implica la organización y distribución del poder, tiene que ver con 2 principios, uno de inclusión y exclusión y otro de interacción. Y naturalmente ese régimen político se convierte en un sistema a partir del cual una matriz en donde se produce en los procesos políticos determinados que permite efectivamente lograr el 11 de noviembre de 1951 algo que es inédito e histórico. Primero, se vota con los parámetros de la nueva Constitución de 1949. Esa Constitución de 1949 permitió que los votos territorianos, o sea, los que habitaban en el territorio de la nación, y que es importante remarcar, eran cerca de 3,4 millones de votantes cuando lo votaron por primera vez a Perón y después 7,5 millones. O sea, se amplió la participación política de los derechos políticos, civiles y ciudadanos de la República Argentina a partir de una constitución dentro del constitucionalismo social que permitió, primero, que se hayan provincializado muchas provincias argentinas que antes eran territorio nacional. La historia demuestra que la ley 28 determinaba que después de las 14 provincias, la última, eran primero 13 provincias que forman parte de los pactos preexistentes, Tratado de Pilar, Venegas, del Cuadrilátero, el Pacto de San José, el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás y el Pacto de San José de Flores. Todo eso determina claramente que antes eran 13 provincias, a partir de 1834 se agrega Jujuy, 14, pero efectivamente es Mitre quien impulsa la ley 28, después de la ley 27, que fue la creación de la Corte Suprema de Justicia, la ley 28 que dice, lo que no son provincias son territorios nacionales. Y esos territorios nacionales, a partir de distintas leyes sucesivas, por ejemplo, la 686, la 1532 y sucesivas, permitieron efectivamente delimitar el espacio territorial con una organización diferente. Eso permitió, por ejemplo, que la ley Mi Provincia, a través de la ley 14.037, sea denominada Provincia Presidente Perón. Justamente se eligieron los convencionales constituyentes un 11 de noviembre, conjuntamente con esa elección del 51, y entre el 17 al 22 de diciembre se eligieron los convencionales constituyentes, se aprobó la Constitución y fue una provincia en donde decía el preámbulo, no los representantes del pueblo trabajador,
y a su vez se cambia la denominación de provincia de Chaco por provincia Presidente Perón. Bueno, nosotros con La Pampa, pero después efectivamente Formosa, Misiones, etc. Quedó pendiente para el peronismo la provincia de Santa Cruz, que formaba parte de la Patagonia. En el año 1956 se sancionó y después se instrumentó la provincialización ya en 1956 y después quedó Tierra del Fuego en 1990. Claro. De manera que fue un proceso histórico en donde el peronismo logró, por un lado, que votemos en toda la República Argentina con la garantía de igualdad de derechos en materia civiles y políticos y a su vez el voto femenino, que permitió la votación de las mujeres. De manera que el peronismo ha sido tan importante para la vida de la patria que no cabe la menor duda de estar tan orgullosamente aquí, en esta casa que albergó ni más ni menos que al líder político más importante de la historia argentina. Pasó de los más importantes, de los más, digamos, nunca hay que dejar de reconocer otros liderazgos importantes, pero claramente fue un punto de inflexión en la historia, ¿no? ¿Cuáles son las características principales que le reconoces en ese liderazgo? Porque empezaste a hablar que en todo caso muchas de las medidas trascendentales que se toman son la consolidación del Estado Nacional tal cual hoy lo conocemos. Sí, porque efectivamente cuando se conforma la historia argentina desde la Revolución de Mayo de 1810 con la primera Junta de Gobierno, la Junta Grande el 18 de diciembre de 1810, o sea, la representación desde el punto de vista de la elección de los representantes por parte del pueblo, porque efectivamente lo primero fue por cabildo abierto, después el primero y segundo triunvirato y después el directorio, hasta llegar a la anarquía del año 20, del 20 de junio del año 1820, cuando fallece Belgrano, y que efectivamente ahí también tenemos un problema de el Día de los Tres Gobernadores, anarquía, etcétera, hasta lo que significó el rol de las provincias argentinas en la representación de las relaciones exteriores, el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, la unificación nacional y obviamente la organización que tardó desde 1810 a 1880 con el actual territorio en materia de superficie, en virtud de lo que también fue el fallo del presidente Hayes en Estados Unidos, que determinó el tema de la delimitación con la República Hermana de Paraguay respecto del territorio por debajo del Río Verde, digamos, ¿no? Y el Pilcomayo, digamos, que fue la delimitación expresa de los límites geográficos de la República Argentina. Pero lo importante es que Argentina tuvo la posibilidad de consolidar una Constitución Nacional reconocida por todos. Recordemos que entre 1819 y 1826 efectivamente no fue aplicada por la concepción unitaria. Después, en 1852, se produce el 3 de febrero de 1852 la batalla de Caseros, Rosa Urquiza. Esto implica el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y la convocatoria a las elecciones a la Convención Constituyente, la sanción de la Constitución y en 1854-1860 la presidencia de la Confederación de Urquiza, pero la separación del Estado de Buenos Aires, que por el Pacto de San José de Flores de 1859 implica el ingreso, la transición de Derqui 1860-1862, la elección de Mitre después de la batalla de Pavón de 1861, y luego, efectivamente, ya un proceso a partir del cual, si bien tuvo continuidad en términos de colegio electoral, integración de la provincia de Buenos Aires, no es menos cierto que en junio de 1880 se produce una disputa entre Carlos Tejedor y Julio Argentino Roca, que implicó efectivamente la literatura dice entre cerca de 3.000 muertos y heridos. Entonces, efectivamente, eso fue un dato final por el problema de la capital federal. Entonces, las disputas eran por la arquitectura jurídica e institucional de la República Argentina. Entonces, se permitió llegar a la Organización Nacional con capital federal reconocida por todos y Constitución Nacional reconocida por todos. Y eso significó, si bien existía voto calificado, en donde el 4% del voto masculino elegía efectivamente a través de un sistema de elecciones indirectas las autoridades presidenciales, disputas desde el punto de vista de la conformación de los liderazgos territoriales en las gobernaciones de las provincias, hasta llegar definitivamente hasta lograr la irrupción de Hipólito Yrigoyen con el 2 de abril del año 1916, después de la reforma
de la ley Saspeña, que permitió el voto secreto único, obligatorio y libre, que permitió efectivamente el voto masculino. En ese contexto es muy importante remarcar que después de Irigoyen, obviamente la irrupción del Perón y el peronismo permitió también la representatividad del movimiento obrero organizado. Es muy importante reconocer esto porque siempre yo digo que la oligarquía y el poder económico en la República Argentina se fue consolidando desde el monopolio del comercio español hasta la representación de los hacendados, hasta la irrupción de distintos aspectos que tienen que ver con la oligarquía terrateniente, porque la oligarquía terrateniente implicó la alianza del partido militar, o sea, el ejército argentino a través de lo que se denominó la guerra del desierto, digamos, la conquista del desierto, desde el punto de vista de la expansión de base territorial. Eso significó una alianza muy fuerte por la posesión de la tierra, principal factor de la producción de la época, conjuntamente con el capital, a partir de un sistema de alianzas internas y externas, en el marco de lo que después fue la consolidación del modelo agroexportador, en el marco del principio internacional del trabajo y la alianza de la oligarquía vernácula con el poder militar para la constitución del poder político y, obviamente, el vínculo o la ligación específicamente con el Imperio Británico, principal potencia de la época. No es casualidad. La Baring Brothers en 1824, que fue también lo que significó préstamos para Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, que era la Gran Colombia antes y que después terminaron de pagar mucho tiempo después sus deudas, que era un factor de dominación o dependencia. Claro. Entonces, es muy importante esto porque el movimiento obrero organizado tiene una primera aproximación de organización con la sociedad tipográfica bonaerense en el año 1857 y después la Unión Tipográfica en 1878 y después, bueno, todo lo que significaron los distintos procesos de las federaciones de trabajadores, las federaciones, etcétera, y la integración de sindicalistas, anarquistas, comunistas, socialistas, hasta llegar a la conformación de la Confederación General del Trabajo en el año 1930, pero previamente creo que más o menos es necesario pensar Centro Cultural Recoleta, cerca de 1737 aproximadamente, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero por lo menos una primera manifestación desde el punto de vista cultural, lo que fue la Asociación de Mayo en 1838, el Salón Literario en 1837, lo que fue la Sociedad Rural en 1866, 1887 la Unión Industrial, 1854 previamente la Bolsa de Comercio, o después efectivamente en 1912 el grito al corte de la Federación Agraria, o también la consolidación de las distintas instituciones que fueron capaces de aglutinar al poder económico. Entonces, es muy importante esto porque claro, la oligarquía se consolidó en términos de oligarquía financiera, productiva, con el dominio de los bienes estratégicos y los factores de producción y, por supuesto, la irrupción primero, el irigoyenismo desde el punto de vista de la representación del voto popular, que después se extiende con Perón y el peronismo, y el rol preponderante de Evita también en la participación de la mujer. Por eso es absolutamente necesario e imprescindible entender que el punto de inflexión del peronismo fue extraordinario. Vos fíjate, claro, cuando vos mirás en los procesos de organización institucional en la República Argentina y el valor que tiene el tema de la Carta Magna. 1819 y 1826, Constitución unitaria, no prosperó. 1853, Confederación Argentina, sin el Estado de Buenos Aires. 1860 es la Convención Constituyente, en definitiva, con el ingreso a la provincia de Buenos Aires, pero después reformas en 1866, 1898, 1949, que reúne las mismas calificaciones de 1860 respecto a los 2/3 de los miembros presentes y que fue cuestionado por la oposición, Perón, en 1949. Pero después, en 1957, que realmente lo que se denomina constitución fallida, con la proscripción del peronismo, hasta el estatuto de 1972 de la NUCE, con el acta Morroy, digamos, el acuerdo del GAN, el Gran Acuerdo claro, Nacional, hasta llegar definitivamente a 1994, que es la única reforma constitucional por amplio consenso con la declaración claro, de reforma aprobado con el núcleo de coincidencias básicas, un pacto político entre Alfonsín y Menem,
que definitivamente fue votado por los 2/3 del Congreso de la Nación. O sea que, vos fíjate, ha tenido sucesivas reformas, enmiendas y los problemas básicos también de un proceso de antagonismo político. Por eso es muy importante Perón y el peronismo, porque instaura a partir del 28 de noviembre del año 1944 la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón llega a ser efectivamente vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión, y a su vez logra definitivamente su participación en el Consejo de Posguerra, como presidente de la República, el primero y segundo plan quinquenal, también el plan trienal entre cuando efectivamente regresa, estando acá, y después el modelo argentino para el proyecto nacional, o en definitiva lo que significó su liderazgo en esto, digamos, en el decálogo de los derechos del trabajador, la institución del artículo 37, los derechos del trabajador en la Constitución Nacional. Bueno, Perón realmente, qué sé yo, vos te vas, decías Ezeiza, aeropuerto de Ezeiza, ministro Pistarini. ¿Quién era el ministro Pistarini? Ministro de Perón. Claro. ¿Qué hizo el aeropuerto internacional de Ezeiza que no existía? O sea, ¿sabés qué? Cuando vos mirás, gran parte de todas las escuelas la de Argentina, el Ministerio de Salud Pública no existía. Gracias a Perón existió salud pública, existió ministro como Ramón Carrillo, se combatió el paludismo, aumentó no solamente el tema de la infraestructura hospitalaria, sino también definitivamente la atención sanitaria que antes no existía, la salud pública no existía. Antes había sociedades de socorro mutuo, el sistema provisional no existía hasta la existencia efectivamente de Perón y el peronismo. Bueno, todo eso, claro. La verdad, siempre digo, a ver, si vos tomás la evolución de la historia, te dice, bueno, sí, hubo un intendente que dio un aguinaldo en 1910, producto efectivamente del centenario de la patria. Sí, está bien, pero Perón fue el que instituye el aguinaldo, claro, desde el punto de vista legal. El tema de la jornada laboral, sí, ahora se está discutiendo, creo que fue el 12 de septiembre de 1929. Es la ley, creo que es la 11.544, yo me puedo equivocar, o 554, no me acuerdo exactamente el número, pero definitivamente esa ley fue por la jornada laboral de 8 horas. Hoy estamos discutiendo la jornada laboral de 8 horas en la Argentina. Pero digo, desde la irrupción también por el diseño de circunscripciones uninominales, la elección de Alfredo Socialista como diputado nacional, las distintas sanciones de 1904, 1905, 1906, ¿qué se discutía ahí? Desde la jornada laboral, sí, era parte del debate, pero era el descanso dominical lo primero, claro, que se discutía. Después la ley de accidentes de trabajo, después el tema de la cuestión de la regulación de trabajo de niños, niñas y mujeres, de 9 a 6, de 9 p.m. a 6 a.m. de la mañana. O sea, vos fijate todo, claro, lo que tuvo que pasar para que llegue Perón, y Perón era el fortalecimiento de la actividad sindical en términos de representación por rama de actividad, lo que significó el tema del aguinaldo, el tema del estatuto del peón, las vacaciones pagas, la indemnización por preaviso, lo que significó el tema de los hoteles sindicales, la obra social de los trabajadores, que después se fue fortaleciendo a través del tiempo y de las circunstancias, pero la verdad... Una Argentina de vanguardia, ¿no es cierto? De vanguardia, claramente. De vanguardia. Porque desde la República de Weimar hasta el constitucionalismo social de 1919, pasando por todo lo que significó el liderazgo de Perón, ¿no? Sabés que a veces decimos con los compañeros que el 17 de octubre de 1945 se tendría que estudiar con la importancia del 25 de mayo de 1810, porque si uno lo piensa en términos de consolidación y de proyecto nacional, es realmente eso que vos decís, el quiebre del modelo de dependencia. Y se me ocurre, me viene algo a la cabeza, Coqui, con todo lo que vas describiendo en el proceso histórico, que es la idea de la planificación, ¿no? Perón era método y planificación, cosas que hoy a nosotros un poquito nos está costando. Recuperamos la planificación con ese ministerio muy importante que tuvimos durante lo que nosotros decimos la década ganada, que fue tratar de empezar a pensar un poco una Argentina federal, pero que hoy tenemos que tratar de recuperar, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué viene costando tanto la idea de pensar planificadamente una Argentina hacia el futuro? Y meto el último, y hasta comento una cosa más.
Me acuerdo cuando Alberto Fernández en su momento dijo: nosotros no tenemos plan, o mi plan es no tener plan. Y justamente el peronismo es plan, planificación, los planes quinquenales. Es algo que tenemos que recuperar. Aparte, lo que es interesante del concepto de Perón. Perón, cuando planteaba el tema del Consejo de Posguerra, 1944, lo que planteaba claramente era la parte técnica y la parte humana. Él decía, yo tenía que liderar grupos, convencer, persuadir para convencer y generar conciencia en la parte humana. Y la parte técnica, bueno, estaba José Figueroa, que era un estadígrafo de calidad, digamos, que siempre acompañó a Perón, y después la planificación, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, el plan trienal a su regreso, el modelo argentino para el proyecto nacional, líneas básicas, pero también el posicionamiento estratégico a nivel internacional, su visión geopolítica, porque Perón decía, fíjate las cosas que me parecen importantes, Perón siempre decía que la verdadera política era la política internacional, y que la tercera posición ideológica no era porque había que estar en el medio de las dos, entre el sistema demoliberal capitalista de explotación del hombre por el hombre y el sistema colectivista, comunista, que era la explotación del hombre por el Estado. No era estar en el medio, sino que era la tercera posición porque era después de la primera y de la segunda. O sea que claramente concebía que ambas habían fracasado. Y en ese contexto era muy importante trabajar en el equilibrio entre los derechos del individuo y el derecho de la comunidad. Por eso, en el Congreso de Filosofía, 9 de abril de 1949, lo que plantea en Mendoza es efectivamente el concepto de comunidad organizada. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y efectivamente, su concepción, digamos, hace toda una descripción de Aristóteles, o sea, Sócrates, Aristóteles, Platón, hasta llegar, el tema de bien, proporción, armonía, Tiberio y Cayo Graco, bueno, todo, el cristianismo, porque verdaderamente el peronismo representa una doctrina profundamente humanista y cristiana, simple, práctica, popular. Simple porque surge y claramente de las entrañas del mismo pueblo. Práctica porque enseña a obrar. Profundamente humanista porque pone al hombre como el centro de referencia estratégico de la vida humana. Y, obviamente, profundamente cristiana porque se nutre de la doctrina social de la Iglesia. En ese contexto, digamos, la doctrina social de la Iglesia ha sido eliminar desde el año 1891 con León XIII en Rerum Novarum hasta llegar a Laudato Si, efectivamente, con el Papa Francisco. Y definitivamente, desde Quadragésimo Anno, Popularum Progressio, Mater et Magistra, bueno, puedo citar Labor in Exarcem, etcétera, etcétera, puedo citar muchas encíclicas que realmente son la manifestación del magisterio de la Iglesia, a partir del cual nosotros creemos en Dios y creemos efectivamente el hombre como imagen y semejanza. Entonces, los valores profundamente humanistas y cristianos forman parte de una doctrina. Y en ese contexto tenemos una doctrina política, económica y social, la doctrina política que plantea el equilibrio entre los derechos del individuo y de la comunidad, y a su vez una concepción de la democracia, desde una perspectiva social. La verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Entonces, claramente nuestra doctrina se basa, somos, como decía Perón, los que las 20 verdades dicen. Obviamente, la verdad de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, cuando vuelve, después de un largo exilio, dice para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y abraza claramente al pueblo argentino en una manifestación de grandeza y de unidad política. Vengo sin odios ni rencores. Soy un león herbívoro, dice. Entonces, esas cuestiones prácticas, también cuando le preguntan en un diario, creo que era El País de España, cuando él le dice, y general, ¿cómo es la situación política argentina? Y dice, bueno, hay varias manifestaciones ahí, ¿no? Pero, bueno, dice en Argentina, dice, un 30% más o menos, dice, son radicales, lo que ustedes dicen liberales, dice, por otro 30% socialistas, después comunistas, conservadores, después comunistas, dice, y los peronistas, peronistas somos todos. Maravilloso. Entonces, esa definición omnicomprensiva de la realidad también advierte y nos advierte a nosotros las características básicas de el encorsetamiento que puede significar el partido y el movimiento como una expresión de carácter policlasista. Claramente creo que
el partido puede ser una manifestación coyuntural determinada, pero el movimiento es lo que le da vida, raigambre e identidad. El peronismo es precisamente una doctrina, una filosofía, forma de ejecución, pero a su vez también una teoría. Claro. Entonces, y una ideología. Me parece que eso es un tema que hace a la vida. Entonces, cuando Perón decía que la verdadera política es una política internacional, y cuando se posiciona en el tercer mundo y en la tercera posición ideológica, y obviamente promueve, potencia y fortalece los no alineados, pero también una estrategia de integración geopolítica. Por ejemplo, el ABC, el acuerdo con Vargas e Ibáñez, o sea, con Getúlio Vargas de Brasil, Ibáñez de Chile, pero que después no se logra consumar adecuadamente. O también la perspectiva de la Ley 14 de 1222, de la Ley de Inversiones Extranjeras, que permitió efectivamente establecer la irrupción del acuerdo con Standard Oil en la Argentina, California Oil, para la exploración y explotación hidrocarburífera, con el objetivo de aumentar el autoabastecimiento, que después se consolida con 11 contratos petroleros entre 59 y 60 con Frondizi. O sea, Perón, aparte, plantea claramente la integración de la industria nacional, eso que se denomina industrialización liderada por el Estado a partir de 1952, en trabajo magnífico cuya compilación pertenece a Marcelo Ruggier. Pero es interesante entender que de la industrialización sustitutiva de importaciones hasta la industrialización dirigida por el Estado, efectivamente esa industrialización, primero de fase liviana y después de base pesada, o sea, la integración de la metalurgia, la siderurgia, la petroquímica, la química fina, la industria automotriz, que después se termina consolidando y logra que efectivamente todo lo que se hizo, y que es importante remarcar, Perón no contrajo deuda externa, Perón no participó en Bretton Woods, Perón no perteneció y no adhirió al Fondo Monetario Internacional, Perón tenía cero de deuda externa, Perón hizo un primer plan de estabilización muy exitoso en 1952, porque Perón también no recibió ayuda y cooperación del Plan Marshall, ni tampoco obviamente Argentina después con la Alianza para el Progreso. Entonces creo que es interesante ver lo que significó el ejercicio autónomo y soberano, y obviamente la no dependencia a ningún imperio de la época. Y por supuesto, Argentina entre 1946 y 49 crece a un ritmo extraordinario con una muy fuerte redistribución del ingreso. En 1954 se logra el mayor periodo de crecimiento de base industrial con la generación de empleo y al mismo tiempo con una participación del ingreso equivalente a lo que se denomina 50-50, 50 y 50. Y claramente después, en 1955, se observa claramente que cuando existe pugna distributiva exacerbada en Argentina, que se produjo más o menos en el 54, 74 y el año 2015, o existe cambios de régimen a través de golpes de Estado, como se produce con Perón entre el 16 y el 22 de septiembre de 1955, y después lo que ocurrió efectivamente con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, el golpe militar del 24 de marzo de 1976, y después con efectivamente la victoria de Balotage por parte de Macri, que reemplaza al gobierno de Cristina, que termina su mandato con una plaza multitudinaria, en una convocatoria multitudinaria que efectivamente es parte del reconocimiento histórico que tiene como líder político. Coqui, te imaginarás que para los compañeros, compañeras que hacemos este proyecto, esta serie de encuentros, creemos que nuestra experiencia histórica como movimiento y nuestra doctrina son las herramientas que tenemos para salir por arriba de este laberinto en el cual estamos. ¿Crees vos en este tiempo? Bueno, Perón decía, ¿no? Hay una ideología, difícilmente varía en el tiempo, ¿no? Justa, libre y soberana como término sintético, y la doctrina es la forma de ejecución de esa ideología. En todo caso, puede ser que vaya evolucionando como evolucionan las sociedades, ¿no? Incluso hablaba, las juventudes remozarán y encontrarán la forma de la aplicación. ¿Crees que hoy hay elementos de la doctrina peronista que tienen que reactualizarse? Quizás no, hay algunos que consideren que estén más vigentes que nunca. ¿Cómo ves? A ver, siempre me gusta remarcar esto de que la ideología es un sistema de ideas. Claro. Y la ideología, a diferencia de la doctrina, que es los grandes principios, y la teoría es el desarrollo de los grandes principios.
Perón, que él decía, yo en política soy un improvisado, yo soy un especialista en la conducción. Habla de su grandeza, ¿no? Que diga, que Perón diga soy un improvisado, habla de la humildad. Eso que era un chiste, digamos. Ajá. Cuando él, digamos, hay varios conceptos que me parece que son interesantes para recrear, digamos, la mística peronista, ¿no? Primero, ¿cuáles son los dos grandes objetivos en el peronismo? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Él decía, bueno, muchos países adquieren su grandeza con el sacrificio de los pueblos. Nosotros creemos que no es necesario ni posible sacrificar al pueblo para lograr la grandeza de la patria. Con lo cual hay que tener un equilibrio, lograr la grandeza de la patria desde una perspectiva soberana y en la defensa del interés nacional, pero hacerlo claramente con un pueblo feliz. Entonces un pueblo feliz es el pueblo que, donde la gente tiene trabajo, percibe salarios adecuados, donde el Estado defiende sus derechos, donde se redistribuye ingresos, donde se genera un desarrollo de infraestructura, donde se garantiza educación, salud, seguridad, justicia, desarrollo productivo, base para el despegue industrial, el uso soberano de los componentes de innovación productiva y tecnológica. Bueno, todo eso es definitivamente los dos grandes objetivos de felicidad del pueblo y grandeza de la patria. Pero él decía los tres grandes principios: soberanía política, independencia económica y justicia social. La justicia social implica dar a cada cual lo que le corresponde por derecho. La independencia económica significa claramente de que el capital debe estar al servicio de la economía y esta debe estar al servicio del bienestar social. Y por supuesto, la verdadera democracia es aquella en la que el pueblo hace, en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Entonces, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social son principios absolutamente indisolubles. Pero él, claramente, cuando hablaba de conducción política, decía que la conducción tenía dos partes: una parte inerte, que era la teoría y la técnica, y una parte creativa, que es el artista. Que en definitiva, él decía que un conductor debía tener capacidad e imaginación para percibir y analizar la realidad. Entonces, él decía, ver como base para apreciar, apreciar como base para decidir, decidir como base para actuar. Y en definitiva, claro, el tema de esto que es importante en términos de imaginación y creatividad para entender la realidad, y porque decía básicamente que la política se comprende, no se aprende, porque la política implica la ejecución de una multiplicidad de hechos concatenados que cuando uno termina de aprender ya cambiarlo. Entonces es comprender, es tener una cosmovisión de cómo funcionan los elementos de la política. Por eso él hablaba también de predicadores y realizadores, hablaba de táctica y de estrategia, y hablaba claramente de lo que significa la conducción centralizada, la ejecución descentralizada, y los pueblos libres, porque esta es la gran diferencia, sobre todo con el fascismo, digamos, que implica que las organizaciones se imponen desde la conducción del Estado. Acá emergen de la libertad de la organización espontánea y de la solidaridad del pueblo. Por eso siempre nosotros hablamos de unidad, de solidaridad, de organización y de solidaridad. Unidad de concepción para unidad de acción. Vos fíjate todas estas cosas que Perón planteaba con mucha... Que necesitas predicadores y realizadores. Que necesitas unidad de concepción para unidad de acción. Que necesitas claramente este tema de conducción táctica y estratégica. Y eso implica entender claramente y reservarte para cada una de las acciones y las posiciones. Por eso me parece a mí que históricamente nosotros siempre tuvimos dos tensiones históricas, la del partido y del movimiento, que se saldaba, porque este es el otro problema. El partido, si no resolvés la tensión entre el partido y el movimiento, de hecho, Partido Laborista, de la Reconstrucción Nacional, Partido Peronista hasta Partido Justicialista, el cambio de denominación tiene que ver con que el partido era una herramienta electoral. El movimiento era la capacidad, efectivamente, de aglutinación desde una perspectiva policlasista. Claro. Por eso, si bien el peronismo defiende una sola clase de hombres, que es los hombres que trabajan, efectivamente, por la grandeza de la patria. Entonces, es muy importante remarcar que, en definitiva, la tensión entre partido y movimiento se resuelve desde el punto de vista de la conducción estratégica. Y muchas veces el partido y el gobierno, como segunda tensión, se resuelve a partir de quien conduce el gobierno, conduce el partido. Entonces, claramente eso es lo que objetivamente se va configurando como un hecho relevante. Por eso yo creo que en la actualización doctrinaria, vos me preguntabas
la actualización. Yo siempre transmito esto porque el Papa Francisco siempre me decía, no ideología, sí doctrina. La doctrina, grandes principios. Eso significa la adaptación al tiempo, porque si no, desde la ideología uno se percibe como desde una perspectiva dogmática, o sea, el otro tiene que aceptar lo que yo pienso, y no es así. O sea, la única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón. Claro. La realidad es superior a la idea, decía Francisco. Claro. El todo es superior a las partes, también lo decía Francisco. Esas son cuestiones que hay que entender como principios liminares de entender e interpretar la realidad. Una cosa más, ¿no? Él dice, las ideas se discuten, la realidad se discierne, ¿no? Esta Sí, idea sí. de discernimiento. O la unidad es superior al conflicto, claramente, Claro. o el tiempo es superior al espacio. Claro. Entonces, cuando Francisco te decía el tiempo superior al espacio, decía, es todo un proceso. Entonces, los procesos tienen esto que decía Perón, apresurados y retardatarios. Están aquellos que dicen, bueno, hay que hacerlo todo ahora, y lo que dicen, no, hay que retardar todo y no hacer nada. O lo que se planteaba el tiempo y la sangre. ¿Las revoluciones se hacen con tiempo o con sangre? Entonces, fíjate vos todas estas cosas que quedaron en la conciencia colectiva de un pueblo y de cuántos cuadros políticos que se han formado a través del tiempo. O sea, el peronismo realmente ha sido escuela de formación política, hay radiación de conciencia cívica. Porque, a ver, vamos a plantear las cosas porque los gorilas nunca nos reconocen nada, pero el voto femenino existe gracias a Perón. El voto de masculino de 21 años pasó después al voto a 18 años, que también lo reivindicó Cristina. El tema central del matrimonio igualitario lo implementó, independientemente de las creencias de cada uno. O sea, Sí, yo sí. soy profundamente católico, apostólico romano, pero soy una persona extremadamente respetuosa de la diversidad en todos sus aspectos. En ese contexto, porque somos todos hijos de Dios, desde esa perspectiva, entonces me parece muy importante esta cuestión, pero el derecho del pueblo trabajador, el foro laboral, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, los hoteles sindicales, las obras sociales, las vacaciones pagas, el medio aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil con garantía efectivamente de concertación, las convenciones colectivas de trabajo a través de la ley 14.250, todo eso, todo el tema del plan quinquenal desde el punto de vista de la ejecución de las escuelas públicas, la salud pública. La verdad, el peronismo ha sido el hecho fundante de la nacionalidad en la Argentina. Y aparte los gobiernos de signo peronista fueron lo que efectivamente hicieron. Los aeropuertos, los puertos, las obras de infraestructura en materia de energía eléctrica. Vos fíjate, el gas. ¿No? Tomá el gas acá. ¿Cuál fue el primer gasoducto estratégico que se hizo? ¿Cómo Rivadavia? La Mayor. Claro, y eso significó el Perón. Entonces, las obras más importantes de la historia. A ver, nosotros llegamos a tener la flota mercante, una de las 10 flotas mercantes más poderosas del mundo. La verdad es que nosotros tuvimos con Cristina el salario mínimo vital y móvil más importante de América Latina. Hoy es el último. Bueno, yo creo que no cabe la menor duda que la historia del peronismo, muchas veces se preguntan por qué gana el peronismo o por qué es una fuerza política tan extraordinariamente gravitante en el país. Y bueno, yo creo que es gravitante por la conciencia colectiva y lo que ha significado esto, porque vos fíjate, el sistema previsional existe gracias al peronismo, la asignación universal gracias al peronismo, la jubilación y su cobertura provisional gracias al peronismo. Claro. Los derechos que son gravitantes te dan, o la escuela pública en su concepción más inclusiva y equitativa. La creación de universidades. La gratuidad de la enseñanza universitaria, desde la reforma universitaria y su autonomía en 1918 hasta efectivamente la gratuidad universitaria del 22 de noviembre de 1949. Claro. La verdad. Coqui, tengo ya muchas ganas de empezar a preguntarte sobre varias cuestiones del momento que estamos viviendo, pero antes quería quedarme con una cosita más de qué visión tenías vos. Vos en el año 72, Perón vuelve el 17 de noviembre, entra a esta casa el 18 de noviembre. Vos en el año 72 tenías 8 años, 7, 6, 9, 8. Y cuando vino él, 17 de noviembre, yo cumplo el 28 de noviembre, o sea que 7 para cumplir 8. Por lo tanto, lo que viviste después, lo que aprendiste después, toda la experiencia que fuiste adquiriendo de ese momento histórico, ¿qué Perón crees que entra a esta casa ese 18 de noviembre del 72 después
esos 18 años de exilio y de todo lo que vivió, ¿no? Y de lo que era el contexto. Bueno, yo creo de que Argentina. viene un Perón sabio, un Perón que había efectivamente en 1972, el 21 de febrero, elevado una carta a los pueblos de los gobiernos del mundo respecto al tema de la primera conferencia ambiental en Estocolmo, en Suecia. Era el Perón que efectivamente tenía esta verdad que sustituye la verdad que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. El abrazo de Perón-Malvin, 19 de noviembre de 1972. ¿Dónde fue? Claro, acá. Acá. Sí, sí. Acá, Bueno, acá en el patio, acá. claro. Bueno, hay un lugar acá que es todos los militantes que vienen, compañeros, compañeras, sacan acá, pues también está el abrazo, una foto muy, muy linda con Rucci, también ahí, que es una foto histórica, también está la idea que Balbín pasa por la medianera, de atrás. La medianera de atrás que habría que ver cuando entra Balbín, el 19 de noviembre de 1972, un hito histórico, a la altura de la reforma constitucional del 94, a la salida de la convertibilidad del 1 de enero del año 2002, digamos, el acuerdo que fue finalmente Alfonsín Duhalde el 31 de diciembre del año 2001. Creo que son hitos históricos importantes, pero me parece que es un tema clave. Yo, sinceramente, era muy chico y no tenía dimensión de lo que había sucedido. Sí recuerdo cuando muere Perón, el 1 de julio del 74, porque es a las 15 horas, y yo iba al departamento de aplicación, bachillerato número 3, cerca de casa, eran aproximadamente 6, 7 cuadras, y me iba, después nos dicen que efectivamente había muerto Perón y teníamos, duelo. Claro, duelo, asunto por duelo, y volví a mi casa. Me acuerdo perfectamente de esa imagen de la muerte de Perón y de la tristeza del pueblo. Claro. Entonces, yo creo que fue un hecho muy relevante y después, bueno, de verlo en blanco y negro, televisión, todo el día, de lo que se pasaba efectivamente del cajón en el Congreso. Y después, bueno, por supuesto, las palabras muy emotivas de Balbín, cuando Ricardo Balbín dice, este viejo adversario despide a un amigo. Claro. Yo creo que el acuerdo importante de Balbín y Perón, que se traduce efectivamente, ¿dónde era? En el bar El Nino era, ¿no? Sí. Y eso implicó efectivamente un acuerdo que dio origen al pacto político, económico y social más importante, con una sustentabilidad de más del 80% de los partidos políticos que adhirieron a ese pacto, que implicó efectivamente también la consolidación del plan trienal y un esquema de metas de inflación cero, crecimiento del Producto Interno Bruto y un efecto de aumento del 20% del salario y redistribución del ingreso. Yo creo que fue muy importante para la vida política del país. Entonces, bueno, sucedieron una multiplicidad de hechos también, pero por supuesto la salud de Perón no era la mejor para afrontar los momentos, pero creo que su liderazgo permitió efectivamente observar que ese 63% que fue el voto popular era como decir, bueno, acá el único que puede arreglar los temas, como decía Perón, claro. En el 2000 nos encontraron unidos o dominados. Y decía, a este problema lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y a su vez se planteó claramente la importancia estratégica de la producción de alimentos. Yo recuerdo en varios reportajes cuando Perón hablaba, bueno, Argentina nunca llegó a tener más de 57, 63 millones de cabezas de ganado, pero decía 150 para alimentar el mundo. O sea, el país que alimente el mundo efectivamente va a ser el de mayor preponderancia relativa, o lo mismo con respecto a la protección y el cuidado del ambiente, o esta cuestión que implicaba las acciones de los imperios dentro de la Guerra Fría y sus distintas acciones. Entonces, la verdad, me recuerdo un discurso muy importante que nos dio este mismo Perón en la Confederación General de Trabajo, cuando hacía referencia y siempre contaba esta anécdota con la madre, cuando dice el estatuto de Perón cuando le llama a la madre y dice, ¿qué te volviste loco? Dice, de aplicar claro. salario. Bueno, si no lo podés pagar, entonces tenés que cerrar la estancia, decía. Pero bueno, son elementos muy importantes que han
dinamizado una transformación estructural de la economía y de la sociedad argentina. ¿Y crees que hoy en esta Argentina sería posible pensar en un acuerdo de unidad nacional que tienda un modelo de desarrollo, teniendo en cuenta algunos elementos que se presentan en la realidad, como la persecución judicial, el encarcelamiento, la proscripción, bueno, y también algunos actores económicos que constantemente oradan cualquier tipo de posibilidad de construcción de un modelo de ese estilo? ¿Es posible que la Argentina vaya a un tipo de acuerdo de ese estilo? Mi diagnóstico es que efectivamente nosotros tenemos una inestabilidad macroeconómica de origen crónico que produce y reproduce desigualdades sociales de base estructural, genera un estímulo a la no cooperación del sistema político, provocando una tendencia secular al estancamiento. Eso definitivamente se debería resolver claramente con tres ejes vertebrales de políticas públicas. Una, un enfoque multidimensional de la pobreza, que debe estar enancado en tres premisas. Primero, esto es una inversión significativa en infraestructura social básica. Esto tiene que ver con garantizar el derecho a cada familia de tener una vivienda digna, agua potable, redes cloacales, redes de fibra óptica, energía eléctrica de buena calidad, provisión de gas, a su vez áreas verdes de recreación, parques públicos, y también acceso a derechos que son esenciales tanto en calidad como en cantidad como en calidad. Educación de calidad para que efectivamente pueda insertarse al mercado de trabajo desde la perspectiva de la dignidad del salario, o salud para garantizar no solamente los incentivos y los estímulos propios al cuidado individual y la protección social de las personas, como así también la seguridad pública, para erradicar todo aquello que implique el flagelo de los delitos que corroen las entrañas mismas del comportamiento social, o una justicia que obviamente debe tener otros componentes. La justicia no puede ser una justicia oligárquica que sostenga efectivamente un orden jurídico sobre la base de un orden social injusto, que verdaderamente es un factor de reproducción de injusticias. También en ese sentido con un esquema que nos permita tener una política de ingresos basado en el trabajo digno, el salario digno, con productividad y con inserción competitiva de base internacional. Eso significaría claramente una política social cuyos ejes vertebradores estarían direccionados con infraestructura, o sea, entorno para el desarrollo, calidad en el ejercicio de los derechos, con su rendimiento de carácter social y a su vez inserción laboral con un salario digno. La segunda cuestión que me parece importante es que la recuperación eso significa una organización social distinta en una comunidad organizada, donde nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, esto significa la justicia social, dar a cada cual el derecho que le corresponde por tal. Y la otra cuestión es que la organización económica tiene que ver con, para mí, la tendencia secular al estancamiento en la República Argentina y principalmente a partir de 1975 al 2025. O sea, la tendencia no significa que no hayamos tenido periodo de estabilidad macroeconómica o de crecimiento sostenible o de recuperación del salario, simplemente que no se ha podido mantener la tendencia. Y esa tendencia significa claramente asimetrías en materia de ingresos por habitante y también de calidad de vida de los habitantes. Entonces, yo creo que es producto de restricciones irresueltas, reglas incumplidas y políticas fallidas. Por eso yo creo que la organización del sistema económico argentino debería tener una resolución estructural de la restricción denominada externa, que significa la insuficiencia de la oferta de divisas en el marco de un régimen bimonetario hoy, pero que debe ser claramente vinculado al peso como moneda de curso legal, que sea un instrumento no solamente para que cumpla la función de unidad de cuenta, de moneda de cambio, que a su vez también de reserva de valor y a su vez un sistema de pagos diferidos. Entonces, claramente, esas funciones del dinero que debería recuperar el peso en el marco de la restricción que hoy significa un régimen bimonetario o multimonetario por la multiplicidad de transacciones monetarias, definitivamente debería formar parte de una solución. Entonces, resolver los problemas de naturaleza productiva que generan la demanda de moneda extranjera, como así también la naturaleza financiera, los problemas de fuga de capitales, el uso de precios de transferencia, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, el rol de las empresas multinacionales, la inversión extranjera directa, los problemas de endeudamiento, el uso de reservas de manera inapropiada, como así también, efectivamente, los problemas que tienen que ver con los términos de intercambio. Pero eso, para mí, tiene un valor muy significativo, que significa superar la restricción externa, superar la restricción energética. Argentina hoy es la segunda y cuarta reserva
de shale gas y shale oil. Eso significa de gas y petróleo en producción a partir de la sustitución creciente de lo que son las cuencas tradicionales por vaca muerta. Y eso significa un aprovechamiento muy importante que dependerá del precio del petróleo, de la capacidad de reinversión de las utilidades, como así también la capacidad del apalancamiento de inversiones para sostener no solamente un récord de 1,5 millones de barriles por día que debería llegar a 2033, sino también efectivamente la capacidad de hacer combustibles líquidos y tener una capacidad de abastecimiento en la región, transformar esos combustibles líquidos en cadenas de valor, esas cadenas de valor a través de redes de proveedores, esos proveedores a través de un sistema que permita generar empleo de buena calidad con buenos salarios. Entonces, definitivamente, Argentina podría tener lo mismo que la provisión de energía no convencional, energía eólica, para lo cual tenemos que aumentar sustancialmente la capacidad instalada de transporte, del mismo modo que la energía solar en el norte argentino, nosotros lo estamos haciendo en Chaco y que creo que es un tema gravitante para todos, como así también, efectivamente, el uso del biodiesel o biocombustibles en general, o bioetanol, digamos, que te permita efectivamente tener autoabastecimiento energético, capacidad de abaratamiento del costo de energía para tener cadenas de valor de alta competitividad con el objeto de aumentar y diversificar exportaciones de valor agregado en origen que permita potenciar la generación de empleo de buena calidad. O sea, todo eso significa superar la restricción externa, superar la restricción energética, la restricción externa, hacerlo con consenso político. Yo creo que este es un gran problema en Argentina. Los banquinazos y los cambios de política son muy nocivos desde el punto de vista de la sostenibilidad. sostenibilidad. Por eso, ¿se puede generar teniendo en cuenta los otros actores este tipo de acuerdo? Los antagonismos han sido característicos de la historia argentina. Pienso en un modelo productivo y pienso en esta reforma laboral que parece preperonista. Exacto, sí, claro. Yo creo que el gran problema central de los gorilas es que para ellos nosotros somos una amenaza existencial y deberíamos desaparecer. Es necesario decirle a los gorilas, lamento mucho, nosotros no vamos a desaparecer nunca, pero ustedes tampoco. Claro. Con lo cual digo, mala noticia para nosotros, no van a desaparecer nunca los gorilas. Claro. Mala noticia para ellos, tampoco vamos a desaparecer Estamos nosotros. en esa tensión histórica. Estamos condenados a generar ciertos parámetros de consenso. Bueno, nosotros no somos comunistas, tampoco somos colectivistas, ni tampoco somos capitalistas liberales a ultranza, somos justicialistas. Creemos en la iniciativa privada, sí. Creemos en el capital, claro, pero no al capital que se erige en oligarquía para disputar el poder al Estado. De manera tal de que tenemos que ir agregando. ¿Creemos en el rol del Estado? Sí, en términos de optimalidad, en términos de capacidades estatales, en términos de eficiencia, calidad, sensibilidad. Creemos en ese Estado, en un Estado sensible, en un Estado con capacidad regulatoria, un Estado con capacidades estatales para corregir asimetrías de carácter intersectorial o también desde el punto de vista de la integración vertical o horizontal de valor agregado. Creemos nosotros en que es necesario en la Argentina discutir regulación y desregulación, entender claramente, no hay que regular todo, pero tampoco hay que desregular todo, porque desregular todo significa darle poder a los fuertes y debilitar a los débiles. También, todas las empresas son 41. ¿Deberíamos tener todas privatizadas? No. ¿Deberíamos tener todas estatizadas? No. Valores estratégicos para ver. O activos. ¿Deberíamos tener exceso de activos sin buena administración? No. Creo que eso podría formar parte de asignación de recursos para fondos específicos que mejoren la calidad y la educación. Y la verdad es que nosotros deberíamos ser capaces, efectivamente, de resolver este problema de los acuerdos políticos vertebrando un concepto de unidad en la diversidad. La otra cuestión que me parece claro es superar la restricción logística. Argentina necesita 250.000 millones de dólares de inversión. Necesita meterle rápidamente 10.000 megavatios de energía, transporte, etcétera, toda la integración de la cadena energética con abastecimiento, bajar el costo de energía, mejorar el ingreso disponible del usuario y también los costos de producción a la industria para tener una industrialización en origen con cadenas de valor y red de proveedores locales. Segundo, Argentina necesita imperiosamente tener trenes de carga de muy buena capacidad de interconexión con trenes de alta velocidad. Argentina necesita sistemas de concesiones viales y también de obras con el objeto de posibilitar autovías. A ver, Estados Unidos, ¿cuántos kilómetros de autopistas tiene? 83.000 aproximadamente. La verdad, decimos, ¿cómo una Argentina no puede tener? ¿Sabes cuánto tiene nosotros? Tenemos 3.700 más o menos. Claro. Nosotros tenemos que tener imposible. No menos de 10.000 y llegar a aspirar imposible a 20.000. El desarrollo. Conectar, etcétera. Rutas. Estados Unidos tiene aproximadamente cerca de 4,3 millones de kilómetros de rutas pavimentadas y nosotros tenemos cerca de 100.000. Bueno, tenemos que plantearnos optimizar los sistemas de conexión. Puertos fluviales, puertos marítimos,
controles fronterizos, aprovechamiento de la superficie marítima, explotar adecuadamente los recursos, procesarlos con una base industrial. Bueno, eso se llama logística. Bueno, esta restricción logística debe inexorablemente acompañar a la solución de la restricción externa, restricción energética, restricción política, con el objeto de garantizar no solamente el efecto multiplicador de la obra pública en la generación de empleo. Argentina llegó a tener entre 430 y 500.000 empleos directos, indirectos, formales e informales en la industria de la construcción. Puede llegar a 1,5 millones de dólares, a 1,5 millones de empleos, claro, con buenos salarios y con inclusión social, pero obviamente generando las condiciones para el desarrollo. Ya no vamos a necesitar más escuelas, porque ya tenemos prácticamente la estrategia de inclusión, porque la tasa de natalidad tiende a decrecer sustancialmente, disminuyó claro, 40% entre 2014 y 2024. La infraestructura sanitaria está claramente y es compatible. Serán necesarias obras en materia de mantenimiento y rehabilitación en materia de infraestructura escolar. Hay que desarrollar mucho más la inversión en materia de tecnología, la provisión de computadoras, red de fibra óptica y mecanismos de conectividad de alta calidad, con las nuevas tecnologías que obviamente se van reproduciendo a través del tiempo. Lo mismo con respecto al tema sanitario, lo mismo que en materia de seguridad o de justicia, etcétera, etcétera, que a su vez merece, aparte, una especial discusión. Yo creo que hay que hacer una gran reforma del sistema judicial que implique la limitación del mandato de los jueces, la declaración jurada patrimonial e impositiva, la posibilidad de concurso de antecedentes y oposición con mucha transparencia. El tema, definitivamente, de rendición de cuenta a través de la comunicación efectiva de cuántas decisiones o fallos adoptan en forma regular y sistemática. Entonces, todo eso significaría superar las restricciones, porque la restricción política también implica para mí una reforma constitucional, en donde el jefe de gabinete debería ser jerarquizado en una asamblea unicameral de 120 miembros, igualitariamente representados 60 del pueblo de la nación, 60 del pueblo de las provincias. Eso sería como un primer ministro. Exacto, con un nivel de capacidad de vertebrar acuerdos y coaliciones de carácter transversal, vertical y horizontal. Lo mismo que una reforma judicial significativa que permita una nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo sistema de administración de justicia y obviamente nuevo sistema de seguridad, la erradicación y el combate directo al delito, al narcotráfico, etcétera, como así también, efectivamente, la jerarquización desde el punto de vista político del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial para recuperar credibilidad, confianza y prestigio. Cuando uno tiene eso, efectivamente, en las 4 restricciones resueltas, tiene que incorporar reglas. Una regla fiscal que tienda al equilibrio, que combine efectivamente reglas de ingresos, de egresos, reglas de deuda, reglas que tengan... Vos tomás el equilibrio fiscal como un vector. Sí, claramente. Que tienda al equilibrio fiscal claramente, porque eso significa no tomar endeudamiento, eso significa administrar eficazmente los recursos, eso significa aumentar la productividad y la eficiencia del gasto y la eficiencia marginal de la inversión. Entonces, por eso tener reglas de ingreso. Ingreso significa cuáles son los recursos tributarios y no tributarios, cuáles son los ingresos corrientes y de capital, cuál es la presión tributaria promedio y cómo es la comparación con el resto del mundo. Egreso significa erogaciones corrientes y de capital, cuánto se destina a inversión pública, cómo aumenta la eficiencia marginal del gasto en todos sus componentes para mejorar sustancial y sensiblemente la calidad del mismo. Significa también tener una regla de deuda. Por ejemplo, no podés endeudarte más del 60% del total del Producto Interno Bruto. Ahí vamos a volver, a la deuda vamos a volver, porque es un tema... La otra cuestión, regla que tenga que ver con el tema de regla de resultado fiscal primario y financiero. Pero a su vez hay que agregarle 4 temas más para mí. La regla de control. Este control significa desde shutdown, digamos que un mecanismo de parálisis total del Congreso para que no exista discrecionalidad por parte del Ejecutivo y que el Congreso sea el último ratio de reserva estratégica. Lo mismo que el tema de coordinación vertical y horizontal con las provincias y también con la política monetaria y cambiaria, desde el punto de vista de la acumulación de reservas, por ejemplo, o también lo que significa reglas de control de solvencia institucionales. No puede ser que, por ejemplo, este gobierno, no existe autonomía del Banco Central que tanto pregonaban los liberales. No existe un sistema de administración eficaz del arca, digamos, desde el punto de vista de los mecanismos de presión cuando tenemos alta evasión, elusión, desde el punto de vista fiscal, de equivalente a más de 7 puntos del Producto Interno Bruto, con gasto tributario, etcétera, etcétera, y que en definitiva los ricos eluden y el pobre se perjudica. Claro. La otra cuestión que tiene que ver con
lo que significa, por ejemplo, el funcionamiento del ANSES. El sistema de seguridad social tiene que ser un sistema de alta protección social con muy buena calidad en la administración, ejercicio, con sistema de control del Congreso y de la ciudadanía. Bueno, estoy hablando, o lo mismo que el tema de los servicios de inteligencia. Gente, joder, no se puede plantear la discrecionalidad para perseguir opositores o trabajar con un plan de carpetazos para que el poder económico o el internacional hagan lo que se les plazca. No. Extorsiones. Extorsiones de esta naturaleza no. Entonces, o manipular la justicia de una manera oscura. Entonces, creo que eso es un tema importante, la regla fiscal. La regla monetaria, que son dos siempre, reglas de agregados o reglas de tasa de interés. Bueno, es absolutamente imprescindible tener estabilidad monetaria, porque la regla monetaria tiene que tender a la estabilidad, a la recuperación del peso como reserva de valor, a la tasa de interés como incentivos efectivamente para las transacciones en pesos, a lograr mecanismos transaccionales de base digitales para modernizar los mecanismos de transacción, bien, para eliminar la informalidad en todas sus manifestaciones. Y también cambiario, para tener un tipo de cambio flotante, competitivo, que efectivamente te permita tener inserción competitiva en el mundo. O productiva. Reglas institucionales, como decía, reglas institucionales sólidas en materia del Banco Central, de recaudación de impuestos, de administración del gasto de seguridad social y de los servicios de inteligencia. Cuando vos tenés restricciones irresueltas y las resolvés, cuando tenés reglas incumplidas y las cumplís, y cuando tenés política industrial que tienda al desarrollo. Argentina llegó a tener claramente 2,6 millones de trabajadores de base industrial y llegó a tener cerca de 800.000 también. Entonces, ¿cuántos tiene? ¿tuviste? Hoy tiene una participación que está declinando de una manera sistemática. Ya cerca de 20.000 empresas han cerrado en la República Argentina, con 276.000 empleos que se han perdido. La segunda cuestión que me parece importante es la política de innovación, ciencia y tecnología. Habíamos recuperado 1.000 científicos y tecnólogos con Néstor y Cristina. Hoy realmente estamos en la peor inversión del promedio histórico. Y eso no puede ocurrir porque eso le quita soberanía y desarrollo estratégico. El país que nos jactábamos de tener radares propios, satélites propios, reactores nucleares, etcétera, está perdiendo su importancia estratégica en el mundo. Producto del cipallaje y la entrega de todo en manos de efectivamente los más poderosos de la Tierra. Tercero, me parece muy importante una política de empleo. El empleo tiene que ser de buena calidad, eliminar la informalidad, mejorar el salario, lograr una vinculación directa entre las inversiones de capital para aumentar su proporción en la relación con el Producto Interno Bruto, la inversión con respecto al Producto Interno Bruto, aumentar claramente la productividad de los factores y mejorar sustancialmente la inserción en el mundo. Y por último, me parece que es claro el problema de tener un país con economías regionales dinámicas que efectivamente no tengan una perspectiva extractivista, sino para construir una Argentina federal, productiva e inclusiva. La Argentina que estamos viviendo hoy es una Argentina centralista, una Argentina de la especulación financiera y una Argentina de la injusticia social. Entonces, me parece que es muy importante entender que Argentina es un triángulo invertido, ¿no es cierto? Entonces, en los vértices, claramente, Argentina tiene que tenemos 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Si tenemos la porción de Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártica, y porción antártica argentina, o sector antártico argentino, tenemos 3,7 millones de kilómetros cuadrados y tenemos un país bicontinental. Entonces, y tenemos 2,8 millones de kilómetros de superficie marítima. Y tenemos 3 corredores estratégicos, el bioceánico del Norte Grande, el central y el patagónico. Y tenemos la ruta 40 y la ruta 3. Y tenemos la necesidad de unir el norte y el sur con rutas de carácter transversal. Y necesitamos claramente unir un sistema ferroviario que llegó a tener 47.000 kilómetros con Perón, que no dije hoy. Declaró la independencia económica el 9 de julio de 1947 con la nacionalización de los ferrocarriles y claramente después de la inconvertibilidad de la libra esterlina que también se produjo efectivamente en el mismo año. Maravillosa obra de Miranda, ¿no? Maravillosa negociación de Miranda. Claro que fue el 20 de agosto de 1947 la inconvertibilidad de la libra, el 15 de agosto de 1971 la inconvertibilidad del dólar, el abandono del patrón oro y también de la conferencia de Bretton Woods. Soberanía. Claro, digo, qué importante fueron las decisiones estratégicas de Perón y el peronismo. Por eso es muy importante. La verdad, hoy, ¿cuántos kilómetros de la red ferroviaria funcionan adecuadamente? Cerca de 9.000 kilómetros. Y 9.000 más o menos. Entonces tenés 18.000 kilómetros de los 47.000. Claro. Escuchame, este país estaba integrado con un sistema ferroviario de altísima calidad. Cuando los ingleses tenían 250.000 kilómetros de desarrollo de la red ferroviaria en el mundo, gran parte
de los durmientes eran de Quebracho, y por eso se metieron acá con la forestal y sacaron los quebrachos de la región chaqueña argentina, explotando a mansalva a los trabajadores, que eran los hacheros sufrientes de nuestra tierra. Entonces, me parece que es muy importante entender esa dinámica de carácter cultural desde el punto de vista de nuestra identidad soberana. Entonces, me parece que esta cuestión que vengo a transmitir en términos de pensar la inserción geopolítica de Argentina es claramente con esa identidad. Haber perdido la interconexión del sistema ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros, aunque lo renovamos parcialmente en la conexión metropolitana nosotros con el gobierno de Cristina. La segunda cuestión que me parece importante es la inversión que, así como recuperamos Aerolíneas Argentinas, es necesario tener todo un sistema de aeronavegación con aeropuertos de muy buena calidad y también con puertos fluviales, con puertos marítimos, con pasos fronterizos, con ruta, con autovía, con red de fibra óptica, con satélite. Bueno, Argentina necesita recuperar eso para generar alianzas estratégicas a nivel regional y a nivel internacional. Estamos hoy ante la perspectiva cierta de tener dos acuerdos próximos a suscribirse, digamos, en términos integrales, que es el tema con la Unión Europea y también el tema de acuerdos que seguramente Argentina necesita tener una política internacional que vincule los intereses con los valores, la posibilidad de tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Nosotros no nos tenemos que pelear con nadie. Tenemos que tener relaciones con Estados Unidos, con Brasil, con Chile, con Perú. Tenemos que tener con China, con Vietnam, con Filipinas, o con Europa o con Japón. Nosotros necesitamos definitivamente tener una potenciación de las relaciones comerciales, atraer inversiones extranjeras directas, promover acuerdos de integración desde Arabia Saudita hasta Emiratos Árabes Unidos, pasando por Qatar, por decirte cualquier de los temas. Y nosotros necesitamos llegar a 188.000 millones de dólares de exportaciones, a crecer al 5% anual acumulativo del producto, a generar cerca de 5 millones de empleos de buena calidad, a generar realmente una Argentina que desde una concepción federal productiva y con justicia social pueda naturalmente mejorar sustancialmente las cuestiones. Por eso nosotros tenemos que tener un sistema de estabilidad macroeconómica seria, pero con una tasa de crecimiento sostenido, con una distribución adecuada del ingreso. Yo he planteado esto, digamos, lo que se denomina el cumplimiento de la ley Thirlwall. Anthony Thirlwall fue un economista que entre el 79 y el 81, junto después a Macombi y Hussein, han determinado claramente una fórmula que tiene que ver con el crecimiento sostenido de la economía en base a una condición de equilibrio, para no tener desequilibrio en la balanza de pago. Y también otros economistas lo han estudiado desde otra perspectiva, como Mariano Brita en México y otros economistas, o también la CEPAL, con Abeles, Montagu, Lavarello, por ejemplo. Digamos. Sí, entonces, digo, hay mucho estudiado en este tema, creo que es necesario entender eso, pero a su vez digo, así como entiendo claramente el tema del enfoque multidimensional de la pobreza, la organización social sobre la base del enfoque multidimensional de la pobreza, la organización económica en base a la resolución de las restricciones, la fijación de reglas cumplibles y el desarrollo de políticas para el crecimiento sostenido de la economía con generación de empleo de buena calidad y buenos salarios. Pero también la organización política, que es a través de esta reforma constitucional y a través de la participación ciudadana en el marco de la libertad de expresión, de justicia independiente y autónoma, pero que sea autónoma del poder económico y que naturalmente responda a los intereses de la ciudadanía. Y la verdad, buscar también una política internacional de combinación de intereses y valores y, por supuesto, de un modelo que nos permita producir lo que somos competitivos. Mira, nosotros somos muy competitivos en la producción de alimentos. Cuando nos va mal, 19.000 millones de dólares de liquidación de divisa. Cuando nos va bien, cerca de 40.000 millones de dólares. Podemos llegar efectivamente... Y esto es una cuestión muy importante. Argentina llegó a tener de 26 a 42 millones de hectáreas de superficie sembrada. Claro. Y la verdad que tiene, de acuerdo al INTA, la potencialidad de producir 65 millones de hectáreas de distintos tipos de cultivos y características de cultivo. Entonces Argentina puede llegar a 200 millones de toneladas, a 188.000 millones de dólares de exportaciones, a 5% de la tasa anual competitiva de crecimiento. Y a su vez tenemos mano de obra cerca de 24 millones, de los cuales hay 24,7 millones de trabajadores potenciales, de los cuales
cerca de la mitad prácticamente son informales o de ingresos insuficientes. Entonces, tenemos que el 30% de los trabajadores argentinos hoy están por la categoría inferior, por menos de la canasta básica total. Pobreza. Menos de 1,2 millones de pesos y efectivamente por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el salario mínimo vital y móvil nuestro era el más alto de América Latina o el más bajo. Entonces, bueno, no se puede tener al trabajador como variable de ajuste, no se puede tener a la persona humana con niveles de indignidad. Entonces, bueno, acá hay un problema de perfil ideológico, también de apoyo de carácter popular y a su vez también de propaganda cognitiva que se ha instalado históricamente en la Argentina para generar ciertos consensos para la aplicación de este tipo de políticas. Pero esto nos lleva al desastre, por eso tenemos que alzar la voz de lo que nos tiene en voz. Entonces, yo estoy absolutamente convencido. ¿Vos crees que este modelo económico termina mal? Sí, por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que termine bien. De que tenga viabilidad. Y claro, porque, a ver, se endeuda de un modo irresponsable y no tiene viabilidad estratégica, porque definitivamente, primero, generás apreciación cambiaria, o sea, sobrevaluación del peso, conjuntamente con apertura económica, con tecnología como esto de 700 millones de dólares que comprás por menos de 300 dólares a Temu y Shein. Yo le decía a un comerciante chaqueño, le decía, a vos lo que te tienen que comprar porque tienen plata no te van a comprar porque tienen Temu, Shein, van a Bolivia, van a Paraguay o van a Brasil, compran directamente, a vos no te compran. Y los que te deberían comprar a vos no te compran porque no les alcanza la plata. Entonces, vos te aumentan los costos, porque este es un problema central. Te aumentan los alquileres, te aumenta la energía, te aumenta la garrafa de gas, te aumenta el agua potable, te aumentan los servicios básicos, te aumentan, todo te aumenta. Y a su vez, lo único que no te aumenta son los salarios de quienes te van a comprar. Entonces, tus ingresos bajan y tus costos suben. Entonces, lo primero, antes de llegar al punto de inflexión, desahorrás y después ya no tenés para desahorrar y cerrar tu negocio. Entonces, eso significa que muchos trabajadores que antes trabajaban no trabajan. Entonces, estos modelos son inviables en el largo plazo. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que hay que discutir de una manera racional, humana, pacífica, no con una perspectiva de decir el que piensa distinto es un comunista. No, viejo, esto es un problema de arreglar el problema de una manera racional, porque esto es irracional. Claro. Coqui, así le damos tiempo también a los compañeros que están o compañeras que están mirando del otro lado. Nosotros tuvimos una situación que mucho se plantea en la actualidad respecto de la idea del programa. Vos lo has ido desarrollando a lo largo de todo el encuentro en todos los ejes estructurales. Ahora, si tuviera que decir, para no repetir alguno de los errores que hemos cometido, respecto, por ejemplo, de la unidad, ¿no es cierto? Para que estemos unidos y no amontonados, ¿cuáles serían, para que anoten los compañeros del otro lado, los 5 o 10 o los puntos estratégicos sobre los cuales el campo nacional y popular tiene que vertebrar la unidad para hacerle frente a este modelo? Bueno, yo en primer lugar creo que en estas circunstancias, primero, para no ser meros receptores de las iniciativas del gobierno, tenemos que tener agenda legislativa propia. Eso significa la capacidad de debatir y discutir iniciativas legislativas que sean capaces de marcar y construir agenda propia, autónoma, no ser meros contestatarios de las acciones del gobierno. Segundo, eso significa claramente un debate político, de abajo hacia arriba. Eso significa dos cosas que hay que cumplir, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Eso significa de recrear al partido una mística en términos de capacidad de interacción con la realidad. La única verdad es la realidad, decía Perón, y la realidad es superior a la idea, decía Francisco. Y eso es algo que es importante, de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Eso significa claramente cuando algo se dinamiza en aras de un movimiento que sea capaz de tener una mirada omnicomprensiva de la realidad desde una perspectiva policlasista. Entonces eso significa, cada partido, nosotros en Chaco entre el 20 y el 21 de febrero vamos a tener un encuentro multitudinario. Van a participar las juntas locales, 2.100 miembros. Van a participar los congresistas nacionales, provinciales, simpatizantes, referentes. Vamos a discutir todo, porque es importante en comisiones que la gente participe y construya agenda propia, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro. Muy bien, una vez que tenés agenda legislativa y podés tener iniciativa política más solidificación, hagamos un gran congreso nacional en un estadio de fútbol, que sea capaz de expresarnos en términos de debate, discusión, etcétera, para salir con un documento
y que tengan que ver con visos de acuerdo programático respecto a la Argentina que queremos, un proyecto nacional. Y a su vez después establecer también un método de selección de candidatos, si va a ser por primarias, si va a ser por primarias al estilo norteamericano, no sé, digamos, los métodos que sean necesarios, pero que efectivamente eso pueda solidificar el programa. Entonces, estoy absolutamente convencido de que eso es el método instrumental de ejecución, pero hay una idea que es necesario plantear. Primero, nosotros no vamos a poder convencer y persuadir a los votantes si no somos capaces de tener un buen plan de gobierno. Y para tener un buen plan de gobierno hay que tener un buen programa. Y ese programa tiene que tener objetivos, metas, estrategias, actividades, tareas, instrumentos. Y claramente tiene que tener equipos que lo desarrollen. Y eso, a su vez, un líder que lo ejecute. En términos de capacidad de síntesis política que permita tener la teoría y la práctica en una movilización permanente de una mística de carácter colectivo y una impronta. O sea, esto es un tema, así como se habla del mito populista, un plan de gobierno es también un mito, es decir, cómo vos construís. O sea, en el 70 era Argentina potencia. Bueno, el tema, nosotros tenemos que entender eso como, o el famoso esquema de Perón cumple. O sea, un mito de gobierno. Ese mito de gobierno que debe estar forjado sobre la base de esa discusión. Entonces, si tenemos un acuerdo programático, si tenemos equipos técnicos profesionales y populares con capacidad de realización, entonces vamos a tener predicadores y vamos a tener realizadores. Entonces, y esos predicadores y realizadores también necesitamos recrear unidades básicas en el territorio físico, pero también en el territorio digital. Tenemos que dar la disputa del sentido en las redes sociales. Tenemos que tener capacidad efectiva también para discutir esto en términos de la asamblea de vecinos para tener una democracia participativa, pero también decisional. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer todo esto y discutir el sentido en redes y utilizar Big Data y la base de datos también para tener acción política directa, entonces no me cabe la menor duda de que vamos a hacer una opción y una alternativa. Creo que es necesario entender que estamos ante un punto de inflexión por las disputas desde el punto de vista de la tecnología, la construcción de sentido, la propaganda cognitiva, la acción de los servicios de inteligencia, lo que significa claramente lo que se ha recreado la derecha más recalcitrante en términos de capacidad de construcción de sentido de la sociedad. Entonces, no es fácil para nosotros poder lograr disputar esa hegemonía del sentido. Pero sí creemos que existe un sentido común arraigado popularmente para entender que, así como decía Perón, mi único heredero es el pueblo, también Perón decía, el pueblo nunca se equivoca. Y también el sentido de pertenencia popular en una identidad. Por eso no es casualidad lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. No es casualidad que en 1947 se crea la Central de Inteligencia de Estados Unidos. No es casualidad que hubieron mecanismos de propaganda cognitiva. Compraron medios de comunicación, compraron periodistas, financiaron diarios, armaron construcción de sentido. Esa construcción de sentido tiene largo proceso, pero a su vez se insertaron claramente a través de la religión. Entonces construyeron identidad. Y esa identidad es una identidad cultural forjada en la fe, en las creencias, en la tendencia, en la actitud y los valores. Por eso es muy importante entender lo que significa recrear esa mística desde el punto de vista del talento organizativo en términos de construcción de ese liderazgo para expresar la conciencia colectiva de un pueblo. Por eso, vuelvo a insistir que cuando vos tomás el tema de pueblo como concepto es el sujeto actuante de la nación. ¿Qué es una nación? Tendencias, actitudes, creencias y valores. ¿Cómo creas tendencias, actitudes, creencias y valores? Desde el teatro, desde la música, desde el cine, desde multiplicidad de mecanismos de transmisión de valores, desde la religión. Entonces, vos forjaste una nación con la construcción de una identidad. La identidad peronista de un proyecto nacional, obviamente se forjó a través de 10 años de gobierno, pero después, claramente, a través del relato histórico del Perón vuelve hasta lo que significó después vencer la más feroz dictadura militar en de 1976 al 83, con una represión feroz. O sea, creo que el peronismo ha hecho, así como John William Q decía, el hecho maldito del país burgués, claramente el peronismo es
el desarrollo de una mística a favor de un proyecto político. ¿Y crees que hoy el peronismo está transitando ese camino, por lo menos comenzándolo? No, el peronismo está en un proceso de inflexión y un punto de crisis, pero esos puntos de crisis siempre fueron el punto de una ebullición para la proliferación de ideas que implique nuevos mecanismos de síntesis. Por eso yo creo que hay un proceso en donde, a ver, ¿qué decía Perón siempre? De la etapa gregaria a la etapa institucional. Y él decía claramente lo que significó la Revolución Rusa. Decía 4 etapas. La etapa trotskista, la etapa doctrinaria, la dogmática, la del toma del poder, la doctrinaria, dogmática, stalinista y después la institucional de Khrushchev. Entonces, hay un tema central en el peronismo. Estamos buscando la toma del poder. Tenemos un problema central porque tenemos una crisis de carácter institucional para garantizar la producción de una narrativa analítica que sea la sostenibilidad de una identidad. O sea, cuando existen estos puntos de inflexión en la historia, las identidades de los movimientos son cambiantes y ese cambio tiene que ver con la reconstrucción de su propia identidad. Claro. Eso es lógico también. Sí, o sea, a veces nosotros nos desesperamos por nuestras cuestiones. A ver, yo el otro día estaba mirando. ¿Sabés cuántos diputados llegó a tener Alfonsín? Creo que, si no me falla la memoria, 135 en 1985. Arrasó en las elecciones del 3 de noviembre de 1985 con más del 43% de los votos a nivel nacional. ¿Cuántos votos tiene ahora Radicalismo? 7 en la Cámara de Diputados Nacional, claro. más o menos. Bueno, entonces, un partido centenario que arrancó allá por 1892. Puestos en la vía de la caducidad histórica. Exacto, bueno. El peronismo tiene que combatir contra eso. Claro, el 17 de octubre del año 1945, o sea, el año 2025 cumplimos 80 años de eso. Entonces, me parece que es un tema importante entender que los procesos históricos también. Ahora, nadie puede dudar del Partido Autonomista Nacional, pero también a la muerte de Roca, efectivamente, no garantizó su continuidad. Y también creo que hay muchos, existen dificultades objetivas también. ¿Vos crees que el peronismo está en ese desafío? Bueno, el peronismo ha sobrevivido a la muerte de su líder y ha tenido una base de desarrollo institucional con diferentes perspectivas. Más de una perspectiva neoliberal o más de una perspectiva de transformación estructural, de base nacional y popular y democrática, como fue Néstor y Cristina. Y obviamente una etapa transicional política, como fue Alberto. Entonces, definitivamente tuviste distintos prismas y distintas perspectivas o tendencias. Pero no es que objetivamente esto responde a un pragmatismo irracional o militante. Sí. No, también es cierto que objetivamente los escenarios cambian, la geopolítica internacional es dinámica. A ver, cuando vos tenés el periodo de entreguerra, 1914 a 1946, en total, digamos, Primera y Segunda Guerra Mundial, tenés la Gran Depresión 1929-1933, alta desocupación y caída estrepitosa del Producto Interno Bruto. Surgen definitivamente modelos autocráticos y autoritarios. Surgió el fascismo, surgió el nazismo. Claramente se genera una Segunda Guerra Mundial con posicionamientos estratégicos de los países. Se produce después de 1946 y después de 2 bombas atómicas, el 6 y el 9 de agosto de 1945, efectivamente la reconstrucción de un mundo. Un mundo que definitivamente estaba devastado en gran parte por la guerra. Sí. Y eso significó claramente, desde el Plan Marshall hasta la Alianza por el Progreso, pasando por la Guerra Fría, hasta lo que significó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de estar desde la Revolución Bolchevique de 1917 hasta 1992, con una expansión extraordinaria en términos de kilómetros cuadrados. Creo que es importante llegar a casi 24 millones de kilómetros cuadrados, llegó la URSS. Entonces, con un poderío significativo en términos económicos, de la industria pesada, de abastecimientos. Vos decís que va a surgir. A la luna, digo, a ver, claro, y después de eso, ¿qué pasó? Bueno, un actor no estatal produce un hecho relevante que tiene que ver con el ataque a la Torre Gemela, pero la hegemonía unipolar de Estados Unidos se prolonga de 1991, efectivamente, a una contratación de 2 actores
estatales, que son Ucrania y Rusia, el 24 de febrero del año 2022. Entonces, vos tenés un cambio de paradigma desde el punto de vista geopolítico. ¿Cómo analizás vos el poder mundial? Bueno, vos decís, a ver, el poder militar. ¿Quién es la primera potencia militar del mundo? Bueno, algunos discuten, dicen, bueno, China tiene 2 millones de soldados. Bueno, Estados Unidos 1,2. Y Rusia, bueno, puede ser 930.000. Ahora, ¿quiénes son las ojivas nucleares? Y bueno, algunos te dicen 7.600, otros 5.500, pero la verdad es que todos dicen que entre Rusia y Estados Unidos, de acuerdo a los informes de carácter de información estratégica militar, son los de mayor porte mundial. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos? Bueno, más de 700 bases militares dispersas en el mundo. 2,5% del Producto Interno Mundial se invierte en defensa. Estados Unidos invierte cerca del 52% en defensa a nivel estratégico mundial y efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial fue el custodio de seguridad territorial de Europa, que ahora exige que inviertan para el 2035 5% en el del Producto Interno Bruto. Entonces, vos fíjate, ahí estás hablando, poder militar. Bueno, el poder militar finalmente. ¿Son potencias militares los países que tienen bomba atómica? Bueno, ¿cuáles son los países que tienen bomba atómica? En Corea. Bueno, tenés Corea del Norte, tenés India, tenés Pakistán, tenés Reino Unido, tenés Francia, tenés Estados Unidos, tenés China y tenés Rusia. Muy bien. Después entonces, poder militar es un poder que tenés hegemonía pero con disputa. Segunda cuestión. Después tenés, hoy se discute en los misiles hipersónicos en poder ruso, aviones, supersónicos, etcétera. Pero bueno, esos son temas que se discuten, pero el poder militar es una discusión estratégica. ¿Cuándo invierte Argentina? 0,7% del Producto Interno Bruto en defensa, pero efectivamente estamos claramente muy distantes de una lucha y la verdad que tiene una doctrina pacifista, porque fue neutral en la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Chapultepec en 1945 entró tarde, después de 1942 que entró Brasil, ¿cierto? La segunda cuestión, el poder político. El poder político hoy sigue siendo hegemónico por parte de Estados Unidos, no, porque hoy ya tenés China, Rusia, India, etcétera, que se disputa el poder político. El poder económico, bueno, el primero es 30,4 billones de dólares Estados Unidos, 20,6 billones de dólares China. Entre los dos, casi el 50% del Producto Bruto Interno Mundial. Pero son 40 países los de ingreso elevado de 193 países reconocidos más Kosovo y el Vaticano, si querés que son adherentes. Con lo cual el poder económico está distribuido de una manera muy particular. Entonces tenés poder militar, poder político, poder económico. Después tenés el poder tecnológico. El Instituto de Política Estratégica de Australia, el australiano, desde el año 2000 hasta el año 2025, 25 años, hace estudios de tecnologías críticas. Las tecnologías críticas son 64. 57 dominio chino, 7 dominio de Estados Unidos. Entre el 2003 y 2007, una de las cuales era japonesa y el dominio era principalmente estadounidense. Entonces, obviamente hoy el poder tecnológico reside principalmente en China, que a su vez administra entre el 60 y el 80% de las tierras raras y obviamente todo el esquema de semiconductores, chip y tecnología de punta. Entonces las tecnologías críticas y el poder tecnológico hoy están en manos de China, que puede hacer un cambio significativo. El poder financiero, ¿dónde está? Y bueno, todavía la moneda de reserva es Estados Unidos, todavía el SWIFT, el modelo de transacciones a nivel internacional, pero ya se empiezan a existir resquebrajamientos desde la Organización de Cooperación de Shanghái o de lo que significa... hasta la Unión Europea. Claro, exactamente. Entonces, desde el G7 hasta lo que significa BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, etc. Entonces, vos tenés cinco bases de análisis de poder. Poder político, poder económico, poder financiero, poder tecnológico, poder militar. Muy bien, el poder financiero de los 10 principales bancos del mundo, 8 son chinos norteamericanos, o norteamericanos, uno inglés y otro canadiense. Entonces, la verdad, por eso es muy importante entender claramente. Bueno, el mundo dejó de ser unipolar, sí. Es bipolar, es digamos, G2, China y Estados Unidos, y son los dos de mayor preeminencia relativa, pero también podés articular el poder militar con Rusia y también podés articular con una fuerza emergente de India. Entonces, bueno, puede ser que se vaya desde la bipolaridad a la unipolaridad a una estrategia de tripolaridad o eventualmente de cuatripolaridad. Entonces, es necesario entender claramente que el mundo también es dinámico
y también la tecnología influye, y también los modelos de organización. Perdón, ¿y vos creés que estas condiciones son proclives para que en todo caso vuelva a surgir una expresión que sea nacional, popular, federalista, industrialista, en el marco de, si querés, humanista en la Argentina, en el marco también de la propia discusión que está teniendo el peronismo? Sí, yo creo que el último documento de Estados Unidos pone de manifiesto ciertas limitaciones de carácter estratégico en su liderazgo de carácter regional. No se puede hacer una revolución a los sopapos, ni tampoco se puede liderar con represión o con una dominación del poder más absoluto. Entonces yo creo que los países tienen que tener las capacidades necesarias para tener una organización de sistema político, económico y social que tienda efectivamente a la mayor equidad y la justicia y que definitivamente puedan ser susceptibles de administrar de una manera soberana, responsable y racional tanto el ambiente como también una agenda de carácter internacional. Yo propongo una discusión. El peronismo tiene que tener una verdadera política de inserción internacional, tiene que tener una agenda justicialista, tiene que lograr por lo menos la siguiente discusión. Primero, discutir claramente el concepto de la democracia social, porque está agotándose la democracia liberal representativa, porque hay insatisfacción democrática y porque la gente no encuentra los contenidos esenciales para una mejora de su bienestar. Por lo tanto, se está generando lo que se denomina democracia de baja intensidad. O sea, la gente participa cada vez menos porque en definitiva existe insatisfacción democrática. Nosotros, la única manera de resolver la satisfacción democrática es con una democracia de carácter social en donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. O sea, una verdad justicialista de la democracia social. Segundo, el tema del cambio climático. Hoy ya llegamos a superar el 1,5% efectivamente del calentamiento global, de grados. 1,5 grados del calentamiento global. Efectivamente, eso es un tema clave que requiere desde el protocolo de Kioto hasta la conferencia de Río, pasando por el Acuerdo de París. Bueno, nosotros necesitamos claramente el tema de gases de efecto de invernadero y su reducción, y obviamente el tema de la reducción del calentamiento global con una meta que sea claramente un bien público de carácter internacional. Tercero, necesitamos combatir el narcotráfico. No puede ser que Rusia y China no tengan narcotráfico y sí Estados Unidos. Bueno, eso significa claramente un compromiso para erradicar el narcotráfico, la ilicitud de sus movimientos, el lavado de activos financieros y los mecanismos que corroen las entrañas mismas de toda sociedad. Cuarto, vinculado a eso de lavado de activos y el funcionamiento claramente del terrorismo en todas sus manifestaciones que promueven el fortalecimiento de actores estatales para destruir las identidades de los pueblos y claramente atentar contra la seguridad de las naciones. Quinto, nosotros necesitamos claramente fortalecer una estrategia para erradicar los paraísos o guaridas fiscales, que forma parte de los mecanismos de ilusión y evasión de las corporaciones económicas de la élite del mundo para perjudicar sustancialmente la distribución de la riqueza que favorezcan a los más pobres. Sexto, necesitamos imperiosamente un plan de pacificación internacional por el reloj del apocalipsis que está, creo en estos momentos, ya a 57 segundos. O sea, hay un peligro ¿Reloj del reloj del apocalipsis, que esto desde 1948 funciona por los técnicos que participaron también en la elaboración de la bomba atómica, diciendo que efectivamente estamos en riesgo de desaparición mundial producto del uso irresponsable de las armas nucleares. Claro. Por lo tanto, hay que eliminar las armas nucleares, hay que eliminar armas químicas y bacteriológicas, es decir, hacer un plan de carácter internacional. Tenemos que incentivar claramente el tema de los flujos migratorios. Acá no hay libertad para la movilidad de factor de las personas que trabajan, pero efectivamente hay 130 millones de migrantes en el mundo. Tenemos que ordenarlo, porque esto es un problema serio de devastación de carácter internacional. Debemos pregonar definitivamente el problema de la corrección de las desigualdades sociales y debemos tener objetivos del milenio, que son 169 metas y 17 objetivos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de erradicar la pobreza extrema? ¿Cómo no vamos a ser capaces de corregir las desigualdades? ¿Cómo no vamos a ser capaces de terminar con la elusión y la evasión fiscal? ¿Cómo no vamos a ser capaces de construir un mundo más justo, más soberano y más pacífico? Bueno, esa es la esencia del justicialismo. Tenemos que exportar nuestra doctrina. Coqui, te voy a hacer la última pregunta después para ir cerrando. Hablamos un poco del contexto internacional, de la discusión que está teniendo el peronismo.
Hay una discusión también que es a cielo abierto, en todo caso, que además es producto, que es producto además de la derrota que en todo caso está atravesando y que se agrava, desde mi juicio, con la decisión que toma el gobierno y la justicia, y los pongo juntos a propósito, con el encarcelamiento de Cristina y la proscripción, que es una de las principales figuras del peronismo, que hoy está proscrita y sin posibilidad de participar electoralmente. ¿Qué rol imaginas a Cristina en esa construcción o reconstrucción? Porque evidentemente es hoy uno de los temas que está dando vuelta de cara a la articulación del peronismo, ¿no es cierto? Está a cielo abierto, digamos, ese planteo. Bueno, la politización de la justicia, el uso indiscriminado de la justicia para la proscripción de líderes políticos y obviamente el tema de la hegemonía por parte de las corporaciones económicas y de los grupos de poder para generar un mecanismo de avasallamiento de las instituciones para generar un disciplinamiento de carácter social es absolutamente inadmisible en una democracia pluralista con sentido social. Dicho esto, efectivamente creo que el rol tiene que ser también de cooperación para la construcción del peronismo que viene. A ver, en el año 2018, después del triunfo de Macri, con más del 41%, en las elecciones legislativas del 2017, el 2 de febrero del año 2018, en el aniversario de la Ciudad de Resistencia, estuvo Alberto Rodríguez Sá y estuvimos con muchos otros compañeros, estaba Jorge Ferraresi, yo había invitado también a Verónica Magario, también Walter Festa, estaba varios intendentes y compañeros y compañeras de la República Argentina. Y dijimos, hay 2019. Eso significaba después un encuentro en San Luis y empezamos a trabajar y eso se logró en el año 2019 cuando ganamos en octubre y garantizamos efectivamente la posibilidad de una nueva victoria del peronismo. Nos agarró la guerra Ucrania-Rusia, la pandemia, la peor sequía de la historia y efectivamente nos ganaron la elección, nos ganó alguien que efectivamente era un estandapero profesional que pasó a ser diputado nacional y después presidente de la República sin equipo, sin intendente, sin gobierno, sin programa, sin funcionarios, ya echó a 200 en su administración. Pero finalmente con la CIA, con Mossad, con grupos económicos poderosos a nivel nacional e internacional, construyó estabilidad política. Muy bien. Pero eso tiene la limitación de que así no se puede gobernar en democracia. Porque es cierto que existe poder hegemónico que es permanente y un poder transitorio. Y claramente que la disputa que yo la vengo sosteniendo hace bastante tiempo es entre democracias versus corporaciones. Entendiendo a las corporaciones como el capital concentrado que se apropia del Estado, se apropia precisamente del gobierno para disputarle el poder al Estado. Entonces yo creo que hay una cuestión de poder hegemónico que es permanente y otro poder transitorio que es el poder de la democracia. Pero la verdad es que la voluntad popular se manifiesta a través de la elección de un gobierno por una administración del Estado por un periodo determinado de tiempo. Necesitamos que eso se transforme en una conciencia política y social, una construcción de carácter colectivo. Bueno, no es fácil en una democracia pluralista de sentido social, pero objetivamente es parte de los desafíos que tiene este modelo y este diseño. Pero yo soy una persona extremadamente optimista. Creo que nosotros no podemos llegar al gobierno fruto de la improvisación del oficialismo o de su fracaso. Tenemos que ser capaces de construir una identidad sobre la base de resolver esto que decía, una organización, un proyecto político que implique el fortalecimiento de una identidad histórica con una inserción mundial competitiva, pero sobre la base de una sensibilidad especial para resolver los problemas de la humanidad y de nuestra tierra. Y eso significa para mí organización política, organización económica, organización social, equipos técnicos, plan de gobierno, planificación y obviamente liderazgo construido en la esencia de la representatividad popular. Por eso la democracia hoy enfrenta tres desafíos que son simultáneos. El desafío de lograr libertad con igualdad. No vale la libertad individual para morirse de hambre. Vale la libertad individual que se transforma a través de la igualdad de oportunidades en una libertad solidaria que permite la realización de todos. Eso significa nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Para lo cual el equilibrio entre los principios de igualdad y de libertad nos permite vivir libremente en una sociedad, en una comunidad organizada.
en donde todos nos realizamos, a partir de la solidaridad como un valor entendible, esencial, que tenga que ver con los valores profundamente humanistas y cristianos. Segundo, lograr el equilibrio entre representación y representatividad. La representación es meramente formal, la representatividad es parte de la interpretación absoluta de la descripción de la idiosincrasia popular que representa nuestra más profunda identidad. Tercero, la legalidad y la legitimidad. Ese equilibrio entre legalidad y legitimidad significa que la representación de la democracia, desde el punto de vista formal, esté garantizando la legitimidad de la representación popular en la efervescencia de los sueños colectivos que somos capaces de construir cuando dinamizamos una mística al servicio de la soberanía política, popular y social. Entonces yo creo que estas cuestiones, que son la combinación del territorio, de la nación, del Estado, del pueblo, que tenemos componentes estáticos y dinámicos y que tenemos un pueblo que es el sujeto actuante de la nación, no me cabe la menor duda que va a formar parte de una democracia pluralista de base social que nos permita cumplir el sueño de la justicia social con una perspectiva de independencia soberana. Por eso yo creo que realmente estamos ante los albores de un nuevo comienzo. Nunca es más oscura la noche que cuando comienza a amanecer. Y la verdad es que comenzará a amanecer cuando fluyan desde el debate más importante la mística de expresión de que somos capaces de construir un sueño colectivo. Ese sueño colectivo que se anida en las esperanzas de una cultura que es de la cueca cuyana hasta la chaya riojana, pasando por la samba efectivamente salteña y la chacarera santiagueña o el chamamé correntino o la charanda chaqueña o el tango porteño, definitivamente sean la expresión de una música que le ponga a través de la pregnancia del sonido la posibilidad de construir en el teatro, en el cine, en la manifestación de las culturas como el prototipo de la vigencia popular cuya raigambre nunca se pierde. Entonces, cuando amamos la tierra, amamos la patria, amamos la música, amamos la cultura, amamos el teatro, amamos el cine, amamos el fútbol, amamos el deporte, amamos la vida, entonces amamos la vida que merezca ser vivida y amamos la vida en donde nos forjamos a partir de la tierra, reconocemos desde nuestra identidad la construcción de nuestra soberanía y desde nuestra soberanía el concepto de patria, que es la posesión en común de una herencia de recuerdo como manifestación psicológica individual, pero también es una manifestación sociológica colectiva, que es las entrañas mismas de una patria que se defiende no solamente con el amor, sino también con la vida. Muy bueno, Coqui. Ahora te digo la última y ya cerramos. ¿Qué le dirías a la militancia? ¿Cuál es su tarea o cuál es la tarea de la militancia de este tiempo? Militancia significa dar testimonio de vida. Hoy más que nunca debemos dar testimonio de vida peronista. Aquellas que mamamos en las entrañas de nuestro pueblo con nuestra ideología, con nuestra doctrina, con nuestras formas de ejecución. Finalmente, el obrar y el sentir son parte prototípicas de la manera de pensar y de amar y abrazar la tierra. Porque si nosotros no somos capaces de pensar, amar y abrazar la tierra, no somos capaces de existir. Y la existencia viene de existir, es lo que estoy siendo ahora y lo que estoy construyendo desde ahora hacia el futuro. Por eso, finalmente, siempre el futuro es el camino de la esperanza. Y la esperanza es parte de virtudes teologales cristianas. Fe, esperanza y caridad. Y por eso el cristianismo se funda en las verdades teologales, pero también en las verdades cardinales. No es solamente en tener fe, digamos, que es la esperanza que es esperar sin desesperar. La fe que es creer sin ver, pero sobre todo la caridad que es dar sin recibir nada a cambio. Pero las virtudes cardinales es efectivamente vestir al que lo necesita, dar de agua al sediento, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, al que está en la cárcel. Por eso, cuando uno cree en Dios, y Dios como fuente de amor
razón y justicia, cuando uno ama a Dios y ama al prójimo como a uno mismo, entonces es capaz de fraternalmente construir una patria de hermanos. Y la patria de hermanos se construye claramente para denostar al odio y, sobre todo, superar todas aquellas cuestiones y vicisitudes que hacen a la vida. O sea, ¿por qué nosotros estamos en política a pesar de que nos dicen barbaridades y nos insultan y nos agravian y afectan nuestra memoria y nuestra familia? Porque sentimos que el amor es mucho más fuerte que el odio y que el amor es la única verdad que trasciende la propia vida. Por eso yo creo que lo insto a la militancia a ser testimonio de vida. Y el testimonio de la vida es el amor por el hacer, por el construir y por el obrar. Los que odian no construyen, no obran ni cambian nada. Solamente cambia el corazón de las personas, el amor. Y cuando uno cambia desde el corazón, con el obrar a través del amor, entonces logra definitivamente dar un testimonio de vida cuya trascendencia supera efectivamente la restricción de la temporalidad humana. Muchas gracias, Coqui. Ha sido un gusto tenerte acá. Igualmente. Y para todos aquellos que nos están viendo y que nos acompañaron durante este encuentro, le pedimos, por favor, que nos ayuden a vencer el algoritmo, que se suscriban, que pongan me gusta, que compartan la charla, que es muy importante para que este proyecto siga creciendo. Ahora sí, nos vemos la próxima, hasta el próximo encuentro de la Casa de Perón.